Hola amigos, bienvenidos a David Parceris Alive. ¿Qué tal estáis? Hoy me gustaría reflexionar brevemente sobre un personaje del mundo de la música verdaderamente un genio. Pero me gustaría centrarme sobre todo en cómo era esta persona, porque se han dicho muchas cosas y se van a continuar diciendo y escribiendo ríos de tinta sobre su verdadera naturaleza, su verdadera cara. John Lennon. ¿Quién fue John Lennon? Bien, para empezar me gustaría ya zanjar la cuestión de su muerte, porque es lo que prácticamente todo el mundo quiere escuchar y se me ha preguntado muchas veces, muchos de vosotros, pero os tengo que decir una cosa, cada vez que yo he intentado sacar un vídeo acerca de las circunstancias de su muerte, como sabéis, 1980, edificio Dakota, Marday Meet Chapman, YouTube pues la verdad, el vídeo ha sido retirado, o bien ha habido problemas. Entonces, antes de llegar a eso, prefiero obviar esta parte. Solamente voy a apuntar unos pocos datos sobre la muerte de Lennon. A través de las investigaciones de una gran investigadora amiga mía, Helena Kelle, autora de un libro espectacular sobre los Beatles, que es este, El gran misterio de los Beatles, firmado por Lady Ruth, que en realidad es Helena Kelle. Helena Kelle, investigadora zaragozana, espectacular, la investigación que realizó sobre la muerte de Paul McCartney, que para algunos sigue siendo un mito urbano, una especie de mito del rock and roll, cuando en realidad ella demuestra con pruebas y evidencias que realmente Paul McCartney falleció en 1966. Falleció o lo quitaron de en medio. Esta es otra cuestión que ya he abordado en muchos vídeos anteriores. Os aconsejo veáis en Rimmel 35, que tengo pues un buen puñado de ellos, de unos 4 o 5 años atrás. Pero esta cuestión de hoy es que Lady Ruth, Helena, descubrió efectivamente que había una trama de la CIA en relación con John Lennon. Fue la CIA quien se cargó al líder de los Beatles. Marday Meet Chapman ni siquiera llegó a disparar el revólver. Y apuntando muy directamente a la figura de el custodio del edificio, Perdomo, que además era, se sabe perfectamente que estaba dentro de las filas de la CIA. Quitaron en medio a Lennon por muchas cuestiones, básicamente porque él sabía toda la verdad sobre toda la conspiración que envolvía la muerte de Paul McCartney. Pero sobre todo porque, lógicamente, la había liado gorda con el tema del Vietnam, junto a Yoko Ono, etc. El papel que juega ahí Yoko Ono no es lo positivo que muchos imaginan. Vamos a obviar toda esta parte, vamos a dejar todo esto de lado, porque ya os digo que es un hervidero de datos que la gente no se imagina. Hay MK Ultra por medio. Marday Meet Chapman, el supuesto asesino, estuvo en Beirut bajo el cobijo de la CIA, siendo manipulado a nivel de lavado de cerebro, y en los últimos meses había estado en Miami, oficialmente haciendo un curso de la CIA. Un curso, etcétera, etcétera. Podríamos hablar de lo que es el MK Ultra, el control mental a través de libros, novelas, músicas o resortes o números que en un momento dado produce eso, un resorte en la mente, y pueden llegar a fabricar asesinos sin que ellos ni siquiera se den cuenta que lo han hecho. Esto es lo que le pasó a Lennon. Recibió 5 disparos por la espalda, una muerte muy cruel, y nadie se merecía este triste final. Bien, básicamente sobre John Lennon y sobre los Beatles he leído prácticamente todo lo que existe en literatura. Os aconsejo Anthology, el Anthology, que es un tochaco así. Ahí, bueno, toda la información que queráis y más. Ahí también vais a pillar todas las mentiras oficiales del Paul McCartney, que, bueno, en realidad se llama William Campbell. Es una larga historia que de verdad no me halagáis repetir hoy, porque la tengo ya sintetizada en muchos otros vídeos y nos daría lugar para horas de datos. Bien, aparte del Anthology, para conocer bien, los que querráis conocer John Lennon, cómo era este artista, también os recomiendo muy especialmente simplemente John.
de Cynthia Lennon. Cynthia Lennon que fue su mujer antes de la entrada de Yoko Ono. Saliera luego por la puerta grande. Entonces, Cynthia Lennon aquí nos da una visión mucho más personal, mucho más profunda sobre este artista. John Lennon no fue el tipo de hombre que la gente se imagina. John Lennon sí buscaba la paz a través de su música, sí buscaba la conciliación y la unificación de todas las almas de este planeta. Sin duda que sí, pero él no era un ejemplo para nada. Su vida personal había sido un tumulto de agresiones, de celos, de disputas, de conflictos. Todo ello debido a que este hombre, ya de niño, le tocó vivir una infancia durísima. El principal trauma que presentaba Lennon es que cuando era niño, su madre fue atropellada por un policía ebrio. Pero esas circunstancias no fueron tan sencillas. Su madre se había separado recientemente de su padre y John Lennon se había distanciado bastante con respecto a su madre, porque no aceptaba lo que había sucedido. Su madre había citado a John para quedar en una hora determinada en un parque. Pero John, en una de sus rabietas, no se presentó. Debido a ese hecho, la mujer, que estaba sentada en un banco, se levantó y cuando iba para marcharse, para regresar a casa, fue cuando pasó el coche con el policía borracho y la mató. Ese hecho le torturó para el resto de su vida. John se sintió culpable y una y otra vez se iba rebanando el cerebro de que si hubiese ido, probablemente no hubiese muerto. A partir de ese momento, John fue criado por sus tíos y tuvo que vivir una adolescencia muy dura viendo a todos sus amigos celebrando, por ejemplo, las Navidades, todos en familia. Él no tenía familia, todo se había roto, todo se había hecho pedazos. Fue un pandillero, fue alguien que realmente tenía mucha rabia dentro de sí, mucha rabia contenida. Muchas veces se relata en este libro y muchos otros, como cuando llegaban las Navidades y veía a la gente, todas las familias ahí unidas en torno al árbol de Navidad y los regalos, él espiaba a través de las ventanas de los vecinos y muchas veces, antes de marcharse, cogía una piedra y la estrellaba contra los cristales y se marchaba. Era una forma de reflejar su rabia contenida por el hecho de que la vida le había quitado lo que más quería, su madre. Se metía en líos constantemente, tanto en el colegio como fuera de él. En las calles siempre iba con diferentes pandilleros y entraba en broncas constantes y era conocido por ser muy ligero de manos. Pegaba un puñetazo rápidamente antes de que el otro pudiera responder. Ya tenía la mano encima. Esto también con sus amantes, con sus novias y luego con Cynthia Lennon, pues era bastante agresivo, bastante difícil y conflictivo. Era un hombre torturado, absolutamente torturado. Luego, por supuesto, cuando alcanza la fama, junto con los Beatles, todo eso se acentúa. Esa crueldad se ve vigente incluso en un episodio que me parece que cuenta aquí en este libro. No recuerdo si está en este libro o en Anthology. Se relata un momento en que están en The Cavern, la caverna, ahí donde en un momento dado les tiraban latas y les decían que no valían para nada. Y ahí se puso al micrófono Lennon y les dijo: volveremos un día siendo los más famosos del mundo. Y así se cumplió. Pues en una de esas... Una vez, una chica que tenía la mano cruzada en la puerta, John Lennon empujó la puerta y le estrujó los dedos con toda la crueldad posible. Realmente la gente se quedó así como diciendo: madre mía, pero qué crueldad. Con eso quiero deciros y podría deciros anécdotas muy fuertes de esta crueldad, de esta rabia, que sin duda la tenía contenida. Pero os diré una cosa, en el fondo no era malo. Esto no lo digo yo, lo dice Cynthia Lennon y muchos cantantes, músicos, personas muy próximas a él. Era una buena persona, pero estaba completamente tocada de los nervios, tocada de traumas y por haber tenido una familia desestructurada desde el principio. John Lennon era un gran artista, era una persona sumamente sensible, pero lógicamente incapaz de controlar esa furia interna, esa rabia. Muchos quizás no sepan que Brian Epstein, que era el manager de los Beatles, era homosexual, declarado homosexual. Además, tenía una sexualidad muy extraña, muy curiosa, que era casi rozando el sadomaso.
Brian Epstein se iba a diferentes bares, diferentes clubs, invitaba a los hombres a ir a su casa y cuando los tenía en casa los invitaba a beber y se les insinuaba. Claro, esos hombres no eran homosexuales y le daban una paliza. En esas épocas no es como ahora, que no había esa aceptación de la homosexualidad. Entonces Brian Epstein se enamoró, parece ser, de John Lennon. Y John Lennon se burlaba de él delante de sus amigos. Utilizaba eso para burlarse de su homosexualidad. Imaginaos la crueldad que tenía Lennon. Pero ya os digo que todo eso no define un individuo, no lo define. Todas estas cosas, todos estos pequeños elementos no definen una persona. Esto definen un trauma que hay detrás de la persona. Por eso yo siempre he dicho, yo nunca atacaría a Lennon, simplemente me limito a entender que detrás tenía un problema muy gordo y que se fue acentuando con la fama y las drogas. Por supuesto, en los años 60 fue una locura absoluta lo que Lennon hizo con los ácidos, el ácido lisérgico. Aquello fue un abuso tan brutal que raro era, decían los testigos, verlo en un día lúcido. O iba borracho o iba colocado hasta las cejas. Con lo cual, una vida llena de abusos, excesos, y podéis ver que en diferentes documentales la vida que llevaba con Yoko Ono también era una locura absoluta. Drogas, sexo descontrolado, histeria. Realmente, hay que decirlo claro, Lennon había perdido prácticamente el control de sus emociones. Ahora bien, por supuesto que su muerte fue terrible. Nadie se merece una muerte así. Y sin duda que yo también me gustaría aclarar que Lennon fue una persona que sí sentía una especial sensibilidad hacia el curso de los acontecimientos del mundo. Es decir, él intentaba entender y ponerse en la piel del más desfavorecido. Y creo que él tenía fe en el mensaje de paz que quería dar a través de la música. Ahí está Imagine. Imagine es una de las mejores canciones que jamás se han escrito. Y yo creo que aquello es apología del amor y apología de la convivencia más allá de las fronteras. Entonces, traspasa fronteras. Imagine es una canción mágica que no se puede haber hecho una canción como Imagine si no es a través del corazón. Por eso creo que es la forma que tuvo Lennon al final de su vida de redimirse quizás por lo mal padre que fue, por las cosas que había hecho, por actitudes quizás egoístas en algunos momentos. Yo creo que realmente él lo sintió, ese mensaje de amor que quería dar a través de la música, y realmente no considero que Lennon fuese mala persona, a pesar de que hacía cosas malas o cosas erróneas. Pero creo que era un gran artista, una persona sensible que le tocó vivir desgraciadamente una serie de situaciones que no pudo ser capaz de controlar. La rabia contra la vida y contra el mundo. Pero al final de su vida se dio cuenta de que ese no era el camino. Creo que es un buen ejemplo de alguien que quizás se quiso dar una segunda oportunidad a sí mismo para cambiar. Eso es lo que pienso de John Lennon. Un genio irrepetible, claro que sí. Voy a dejar aquí el tema porque podría decir muchas más cosas sobre John Lennon, pero pienso que básicamente he dado una imagen bastante realista de lo que es alguien que lo pierde todo en su infancia y a partir de ahí se vuelve completamente loco porque no tiene una base emocional sobre la que asentarse. Sin embargo, ya digo que es muy triste que finalmente tuviese ese triste destino final, esa muerte atroz, porque creo que habría llegado mucho más lejos, no solo musicalmente, sino como persona. Aquí dejo el tema, amigos, y nos vemos en próximos trabajos. Espero que os haya gustado. Chao, amigos.